Vladimir Putin lo hizo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar creada en 1949 y que nuclea a 28 países europeos y 2 de América del Norte, encontró un nuevo propósito justo cuando debatía internamente sus razones de ser y su futuro, anclados en los imaginarios de la Guerra Fría. Ese futuro está tomando ahora la forma de una ampliación histórica de la coalición, un planeado aumento de los presupuestos militares de sus países miembros y un incremento de las tropas con capacidad de despliegue inmediato, sobre todo en el este de Europa. And together our allies, we're going to make sure that NATO is ready to meet threats from all directions across every domain, land, air, and the sea. Proving that NATO is more needed now than it ever has been, and it's as important as it ever has been. La expansión de la OTAN es una reacción directa a la invasión lanzada por el presidente ruso en febrero de 2022, alegando, entre otras razones, que su país se vio obligado a realizar un ataque preventivo contra Ucrania para evitar una agresión inspirada por la OTAN. Y la Rusia de Putin abandonó así la lógica de la disuasión basada en el balance de fuerzas y los diálogos directos que evitó un choque entre Occidente y los países del Este durante décadas por otra lógica circular e hipotética que aumenta peligrosamente la chance de una confrontación entre las principales potencias militares del mundo. Así, tras más de 4 meses de guerra, la Cumbre de Madrid encuentra a la OTAN anticipando la mayor transformación de sus 73 años de existencia. Contar con 300.000 soldados disponibles para ser desplegados y entrar en combate de inmediato ante una eventual agresión de Rusia, a la que considera ahora la amenaza más directa y significativa a la seguridad de sus miembros. NATO leaders have just taken decisions to transform and strengthen our alliance at this pivotal time for our security. We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. Hasta antes de la invasión a Ucrania, la OTAN mantenía en los países bálticos, Polonia y Rumania, una fuerza de reacción rápida de unos pocos miles de hombres. Con el inicio de la guerra, se reforzaron estos contingentes hasta alcanzar los 40.000 hombres presentes actualmente. Además, la alianza planea ahora mover a la zona stocks de municiones, suministros y capacidades logísticas. A esta ampliación de las tropas se suma el anunciado incremento de los presupuestos militares de los principales integrantes de la coalición. El gasto de sus miembros se incrementará un 1,2% en términos reales este año, aunque un grupo de países, encabezados por Estados Unidos y el Reino Unido, destinarán más del 2% de sus PBIs a defensa. We need to invest for the long term in vital capabilities like future combat air, while simultaneously adapting to a more dangerous and more competitive world. And the logical conclusion of the investments on which we propose to embark of these decisions is that we will reach 2.5% of GDP on defense by the end of the decade. También se agrega la incorporación de Suecia y Finlandia, países que históricamente habían mantenido una política de neutralidad, que abandonaron avalados por un consenso masivo de sus respectivas clases políticas tras el ataque ruso a Ucrania. Las dos naciones escandinavas llegaron a un acuerdo con Turquía que se oponía a su ingreso a la OTAN por un supuesto apoyo a las guerrillas kurdas consideradas terroristas por Ankara. Moscú rechaza este ingreso, asegurando que responderá simétricamente a cualquier despliegue de infraestructura militar atlantista en suelo finlandés o sueco y acusa a la OTAN de tratar de desestabilizar a la sociedad rusa. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторю, если это будут создаваться нам угрозы.
Estos riesgosos movimientos geopolíticos en espejo entre la Alianza Atlántica y Moscú realimentan las tensiones ya existentes a raíz de la guerra en Ucrania, donde la OTAN no interviene de forma directa, pero apoya a Kiev con armas e inteligencia, con la intención declarada de debilitar todo lo posible a Rusia. Sin embargo, el peligro de un choque militar directo no se disipa. En las últimas semanas, la decisión de Lituania de prohibir el tráfico de mercaderías hacia el exclave ruso de Kaliningrado, que no está conectado por tierra con Rusia, disparó las alarmas. El documento de la Cumbre de Madrid introduce además por primera vez para la OTAN otro adversario, China, calificada como un serio desafío estratégico. En este contexto de amenazas reales o percibidas, una sola chispa puede incendiar la pradera. Bueno, parte de lo que sucedió en esta cumbre de Madrid, como hacíamos mención, de la OTAN. Rápidamente, a ver, la presencia de la OTAN, de Europa, 40.000 tropas de la OTAN, 100.000 tropas de Estados Unidos en Europa, 130 aviones aliados en la alerta máxima y 140 barcos aliados en el mar. Nada más y nada menos, Ever. Así es, Pablo, y esto es lo que tenemos actualmente. Lo que redefine esta cumbre histórica, como definíamos al inicio del programa, es un aumento notable de la presencia de la OTAN y la presencia de Estados Unidos en Europa. Es, en síntesis, uno podría decir, el efecto boomerang de la invasión a Ucrania por parte de Rusia y el regreso con muchísima fuerza, con la mayor fuerza de los últimos 30 años, de las fuerzas norteamericanas a suelo europeo y un refuerzo notable de la presencia y de la fuerza militar de la OTAN. Hay una redefinición del concepto estratégico de la OTAN de aquí a los próximos 10 años, hacia el inicio de la década de 2030, modificaciones que no sucedían de manera tan radical desde el año 2010. La presencia de la OTAN entonces se refuerza en Europa, se promueve y se inicia el proceso de integración de Suecia y Finlandia, algo que estaba en duda hasta hace unas pocas semanas por la oposición de Turquía, que finalmente accedió a este ingreso a partir de negociar ciertas reglas y ciertos criterios en torno a la presencia de los kurdos y la relación que mantiene Turquía de tensión con las fuerzas del PKK. Es decir, nuevos países, nuevo presupuesto que se incrementa, fuerzas militares que se incrementan también, y un detalle no menor, Pablo, sí, la invitación de los países del Asia-Pacífico, la participación, la asociación a la estrategia de la OTAN de países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, que demuestran el interés notablemente de los Estados Unidos en, si bien no plantear una presencia, algo que veníamos discutiendo también en programas anteriores, directa de la OTAN en la región del Asia-Pacífico, sí establecer relaciones estratégicas mucho más estrechas y una presencia militar, por lo tanto, que pone el eje en un objetivo estratégico de los Estados Unidos que excede al de Rusia, objetivo principal de los europeos en la actualidad, contener y plantear una estrategia de contención para un posible avance ruso sobre otros países de Europa. En el caso de los Estados Unidos, su obsesión China, Pablo. Ahí hay una discusión de fondo que no trasciende en la documentación y en las declaraciones que se exhibieron posteriormente a la cumbre de la OTAN, que es la diferencia entre el planteo de los Estados Unidos, que pretende justamente en su estrategia de contención de China extender la posibilidad y la fuerza de la OTAN también en la región del Asia-Pacífico, y los europeos cuya preocupación número uno, por supuesto, es Rusia, y también no definir a China como una amenaza militar en el presente, sino también como un socio estratégico, como un partener, como una competencia, pero no en este nivel de obsesión y de competencia que plantean los Estados Unidos. Comenzamos con este título, Ever, ¿no? La presencia de la OTAN de Europa. Bueno, vos fijate, y fíjense a toda la audiencia, este mapa, ¿no? Diversos países, Letonia, Polonia, Eslovaquia. Bueno, esta combinación, Ever, que hacemos mención aquí, las tropas de la OTAN, por un lado, y las tropas nacionales por el otro, ¿no? Queremos hacer mención que nos parece muy importante esta combinación, este trabajo en forma conjunta, claro está, entre las tropas de la OTAN y las tropas nacionales, bueno, de cada país, lógico. Exactamente, y esto se va a incrementar. Pensemos que el objetivo... Es estrategia pura esto, obvio. Y pensemos que el objetivo planteado es pasar de 40.000 hombres a 300.000 hombres
Además de la presencia, como veíamos también previamente en las placas anteriores Sí. y en el informe, de 100.000 hombres de Estados Unidos que ya están desplegados en Europa y que tienen esta capacidad de movilización muy rápida y una intervención muy rápida. También, último punto a tener en cuenta e importante, el incremento presupuestario de los países miembros de la OTAN para el refuerzo de la estrategia militar. Se planteaba originalmente un tope del 2% del presupuesto de cada uno de los 30 países miembros. Ese tope presupuestario ya ha sido superado desde 2014 a la fecha, es decir que vemos claramente cómo el incremento de la participación de los países miembros de la OTAN a la estrategia y al refuerzo de la estrategia militar ya venía sucediendo antes de la guerra, se incrementará aún más, es decir que podríamos concluir que los Estados Unidos encuentran un aliado fundamental en cierta medida gracias al conflicto desatado en Ucrania. Esto refuerza también la estrategia norteamericana de inversiones tecnológicas, de inversiones presupuestarias de sus países socios en la OTAN para una estrategia propia de contención de sus dos amenazas. Rusia por un lado, como decíamos, Claro. China por el otro, el rival estratégico de largo plazo para los Estados Unidos. A ver, Juan, estrategia, una de las palabras nombradas por Eber. Presupuesto, otra de las palabras nombradas por Eber, me parece, son los dos pilares, ¿no?, en este avance. Sí, yo creo que la pregunta ahí también es hasta cuándo, ¿no? Un poco Claro. Eber señalaba Claro. estos primeros atisbos de divisiones que hoy no se traducen en una fisura, porque hoy ciertamente se habla de la unidad renovada del bloque, yo creo que con justa razón. Bueno, Eber mencionaba un poco la cuestión de China, que ahí ya genera cierta tensión entre algunos miembros que no quieren una postura tan agresiva como la que está dispuesto a llevar Estados Unidos y Reino Unido también, digamos, si lo metemos en esa misma bolsa. Está la cuestión también esta división este-oeste, ¿no? O sea, países bálticos, también Polonia, que están de acuerdo con una postura más agresiva, y otros países como Italia, como España, como Francia, que no están tan seguros de llevar a mediano o largo plazo este enfrentamiento más tenso con Rusia. Ahora, hay en esa pregunta acerca de cuánto se sostiene esto, otro factor que creo que deberíamos empezar a mencionar más, que es el factor doméstico en Estados Unidos. Es decir, hoy sabemos que Estados Unidos tiene esa postura renovada en Europa, en parte porque Biden ha hecho de su compromiso con la OTAN, bueno, una bandera bastante importante. La pregunta es, Donald Trump, para decir un candidato que puede ganar en 2024, pero podría ser otro del ala republicana, ¿no?, que tiene bastantes chances de llegar a la Casa Blanca, ¿va a mantener ese compromiso? Porque si uno escucha y lee lo que dice Trump en estos últimos meses, es que Europa, si bien dice que va a gastar más en defensa, por ejemplo Alemania, dice que todavía está muy detrás de lo que gasta Estados Unidos, lo cual es cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en Estados Unidos cambia el poder de manos en 2024? ¿Se va a sostener esa estrategia con la OTAN como protagonista o vamos a volver a lo que teníamos antes, que era, si querés, un vínculo más tenso entre la OTAN como alianza y Estados Unidos, ¿no? La guerra lo ha